Hola, feliz noche. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con esta clase, o bueno, o más bien taller, más bien un compartir. Y voy a empezar agradeciendo a mi grupo de meditación, a las personas que están ahí en ese grupo, las que llevan un día, una semana, un mes y las que ya llevan varios años conmigo en ese grupo. De verdad que gracias a ese grupo, gracias a esas personas que han estado ahí acompañándome y compartiendo sus experiencias, es que yo he podido también profundizar en mi práctica de meditación y además ser testigo de tantas experiencias muy transformadoras y maravillosas que me han compartido estas compañeras de meditación, que principalmente son mujeres las que están ahí, que me han compartido cómo la meditación ha transformado su estado de ánimo, también la parte física, cómo se ven, su vitalidad, cómo se sienten. Entonces, gracias a este grupo de meditación y precisamente en gratitud y que vi que varias personas se empezaron a vincular, quise hacer este taller o quise compartir este espacio para poder aclarar muchas dudas y poder quitar o ayudar a eliminar bloqueos que aparecen a veces con el tema de la meditación. Sé que establecer el hábito de la meditación no es tan sencillo en algunas ocasiones porque tenemos mitos, porque tenemos bloqueos, porque sencillamente no nos conectamos con la técnica, porque hay muchas técnicas y a veces pues no todos nos conectamos. Puede ser que sea una técnica pasiva y con esa no me conecte, puede ser que la técnica sea activa y no me conecte con esa técnica, también puede ser que yo no me conecte con la persona que orienta la meditación, con el guía. Sí, puede ser eso también. Puede ser que no sea el momento, puede ser que, bueno, que haya mucha resistencia de parte de nosotros hacia la meditación. Y entonces quiero en este espacio poder aclararles y profundizar y de pronto darles algunas como recomendaciones para las personas que se están iniciando en la meditación y que lo quieren implementar en su vida como un hábito, como una rutina, porque definitivamente la meditación nos trae beneficios a todos, a todo nivel, a nivel físico, mental, emocional, espiritual, y, y nos trae unos beneficios que empezamos a ver a medida que esa práctica se establece en nosotros. ¿Sí? A medida que nosotros profundizamos en la práctica y es una experiencia tan única, es una experiencia personal, de verdad es una experiencia íntima con nuestro propio ser. Así haya una persona que sea la que orienta o dirige esa meditación, las experiencias son completamente individuales, son, dependen de cada persona tiene una experiencia muy diferente y tiene también unos resultados diferentes dependiendo de su nivel de conciencia, de su camino, de su recorrido, de, bueno, de lo disciplinada también que es esa persona en la práctica. Así es que voy a compartirles lo que el mismo grupo me ha permitido profundizar, lo que sé de la meditación, lo que llevo en estos años orientando a personas haciendo mentoría de meditación. Entonces vamos a compartir eso y quiero responder sus dudas también, porque el interés de esta sesión es que todas eliminen los bloqueos si es que existen y aclaren las dudas en torno a la meditación. ¿Sí? Entonces me voy a disponer al servicio de ustedes para poder eh, tener como unas buenas, como una buen entendimiento. Espero que estén viendo la pantalla. Entonces, este taller en vivo es todo lo que necesito saber cuando empiezo a meditar, la iniciación en la meditación, y lo quise hacer además de todo porque cuando yo empecé a meditar, tuve no una experiencia muy armoniosa. Tuve diferentes momentos en los cuales
tuve dificultades también como para establecer la rutina en mí, ¿sí? Entonces, quiero, quiero compartir por eso esta experiencia con ustedes. ¿Me confirman que estén viendo la pantalla? Ahí Sí, está. señora, sí se ve. Listo, Sí, gracias. señora. Listo. Bueno, entonces les comparto. Aquí hay experiencias, imágenes que he tomado nosotros iniciamos en el 2020 un grupo de meditación, lo inicié y bueno, aquí hay algunas de esas imágenes de las personas que han estado en la meditación. Siempre en las meditaciones incluimos a todas las que han caminado, así sea un día, una semana, meses o años con nosotras. Y también hay otras experiencias de meditación. Siempre la utilizo como una herramienta cuando estoy en los talleres, talleres empresariales, talleres a nivel de bienestar. Siempre utilizo la meditación y así sea un pequeño momento, porque definitivamente nos permite abrir nuestra mente, ¿sí? Nos aquieta y pues es una excelente forma de conectarnos como personas, más allá de pronto del nombre, del título, ¿sí? Del objetivo, es importante conectarnos como personas. Bueno, y voy a empezar con unos testimonios que me regalaron. em, Un tiempo después, estos son como del 2021, cuando empezamos a meditar en el grupo, resulta que yo lancé el grupo de meditación para adultos. Sin embargo, hubo unas niñas que estaban en la casa cuando su mamá empezó a meditar y estas niñas pues se conectaron con la meditación y me regalaron un testimonio. Entonces quiero que lo escuchemos porque me parece que además con la inocencia de los niños y con la espontaneidad, pues para mí fue muy satisfactorio que las niñas se conectaran tanto con la meditación y que lo empezaran a hacer. Estas niñas ya han crecido y bueno, no están ahora, no sé si estén tan juiciosas como en ese tiempo, pero de verdad que fue muy bonito cuando estaban porque fue bastante satisfactorio escucharlas, ¿no? Entonces, vamos a... Hola, mi nombre es Mariana Arciniegas López, tengo 10 años y empecé a meditar hace un año durante la pandemia. Todo comenzó porque estaba en mi casa en la pandemia, veía a mi mamá haciendo meditación y me causó curiosidad. Entonces decidí acercarme y empecé a meditar y me encantó porque me relaja, me siento más tranquila y mi imaginación puede volar. Me ha enseñado cosas nuevas como los elementos, las lunas, los puntos cardinales y me gustan mucho las canciones. Hola a todos, mi nombre es Isabela Arciniegas López, tengo 8 años y empecé a meditar hace un año durante la pandemia junto a mi mamá. Me encanta meditar porque me relaja, me encanta escuchar la música, las canciones son muy lindas, me siento más tranquila y me ayuda a concentrarme. ¡Chao! Sencillamente un momento, un espacio de gratitud, un espacio de resiliencia. Y bueno, eso ha sido para mí la meditación. Ha sido como un momento, un encuentro en donde por primera vez como que nos silenciamos, ¿sí? Y es un momento solo para agradecer. También pues cuando empecé pensaba que bueno, era difícil con una bebé, pero no, al contrario, gracias a eso pues le he podido enseñar muchas cosas lindas a Zoe, como el agradecer desde los elementos, agradecer por la vida, agradecer de hecho por las cosas que no son tan buenas que nos suceden, porque esas son las cosas que nos enseñan. Bueno, aquí podría demorarme mucho más, pero quiero en especial agradecerte, Jenny,
porque en realidad has sido mi maestra. Me has enseñado muchas cosas lindas de la vida, entre las de, entre las de agradecer a plenitud, pues el hecho de estar vivos. Bueno, entonces después de estas, creo, algunas de ustedes acá creo que son de las antiguas, pues ya habían escuchado estos testimonios, pero dije, bueno, quiero compartirlas con las nuevas. Eh, Sobre todo el último lo comparto porque Zoe, la niña que está ahí, ella tenía 3 años cuando la mamá se vinculó al grupo, ¿no? De meditación. Y Zoe ellas hacían oración de noche, ¿no? Y Zoe empezó a decirle a la mamá, mamá, recuerda que necesitamos agradecerles a los elementos, recuerda que tenemos que integrar las direcciones. O sea, la niña de 3 años empezó a decirle en su oración que ya cuando me escuchaba hablar de los elementos y las direcciones, a ella se le quedaba. Y luego me envió un video donde Zoe está cantando una de las canciones que la conectan con los elementos. Entonces fue algo también muy especial. Uno cree que los niños que les va a costar, está bien, no todos se van a conectar, pero pues uno puede probar. Entonces, como este espacio es precisamente de meditación y como Cata, la del testimonio final, lo dijo, la meditación es un espacio de conexión y de agradecimiento. Entonces vamos a empezar este espacio también con una pequeña meditación haciendo el mudra. El mudra, un mudra es un gesto con las manos que tiene unas implicaciones o unas conexiones a nivel fisiológico, neurológico, del sistema nervioso. Entonces, este primer mudra, y que ustedes lo ven en todos lados, que es el Namaskar o Namaste oración, en donde unimos las dos manos, ¿sí? Ahorita hablamos un poco más de los mudras, pero vamos a empezar con este mudra. Unimos las manos y los pulgares, la base, toda la mano está unida y los pulgares se unen al pecho, ¿sí? Es muy importante que toquemos el pecho. Cuando tocamos el pecho, estamos tocando, activando el nervio vago. El nervio vago es el nervio pues más grande del cuerpo y está unido o más bien impacta todo nuestro sistema nervioso, impacta varios órganos, impacta el corazón, impacta la parte digestiva y nos conecta con emociones de calma, de quietud, de tranquilidad. Entonces, cuando hacemos una postura de namaste, oración, o cuando hacemos esta postura de namaskar, o simplemente unimos las manos, eso tiene una intención y también tiene eh, una consecuencia, ¿sí? Física. Así es que, y esa unión de ese nervio vago estimula la glándula pineal y por eso entonces es una excelente herramienta para empezar una meditación. Entonces vamos a empezar con una meditación, con un espacio meditativo pequeñito de agradecimiento, ¿sí? Entonces cerramos los ojos. Siempre digo que cuando cerramos los ojos podemos activar o avivar otros sentidos. Mantenemos las manos unidas y pegadas al esternón. Vamos a conectar otro elemento súper importante cuando empezamos a meditar, que es conectarnos con la respiración. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a poner plena atención en la respiración, en lo que inhalamos, en lo que exhalamos, en la cantidad de aire, que además no es solo aire, ¿no? No es solo oxígeno, es energía vital. Y en lo que exhalamos. Observamos si el flujo es continuo, si podemos mantener un flujo constante, suave. Inhalamos de forma profunda pero suave y exhalamos suavemente por la nariz.
Y esta unión de dos manos que nos conecta a los dos hemisferios, conecta las polaridades, nos permite entrar en un estado de equilibrio mejor, de armonía. Inhalamos y exhalamos. Agradecemos, que el agradecimiento siempre nos permite que retorne a nosotros bendiciones. Agradecemos por lo que pasó hoy, por las personas con las que interactuamos hoy, por los mensajes, por los aprendizajes. Agradecemos por el cuerpo, por la capacidad que tenemos de conectarnos, por nuestro intelecto, por la capacidad que tenemos de analizar a nuestros sentidos. Agradecemos por la capacidad de ver, de escuchar, de degustar, de tocar, de sentir en general. Nos conectamos con esa respiración. Lo hacemos 3 veces más. Inhalamos. Exhalamos. Ojos cerrados. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Deshacemos la postura. Simplemente la conexión con nuestra respiración, la conexión con nuestras manos juntas nos facilita entrar en un proceso meditativo. La pureza que sigue a la meditación es proporcional a la práctica. A mayor práctica, mayor pureza, mayor nivel de conciencia. Quiero que sepan que cuando nosotros estamos meditando, lo que estamos haciendo es purificando. Y es como una espiral que entra a lo profundo de nuestra mente, ¿sí? Hay momentos en la meditación en los que entramos, digamos, un poquito, otros días un poco más, en otras ocasiones más. Vamos muy profundo y vamos purificando por niveles. Y esa purificación redunda en nosotros muchos beneficios. Los primeros beneficios obviamente tienen que ver con la parte emocional o con los estados o con el cuerpo sutil, y luego empezamos a ver cambios en otros cuerpos, en el cuerpo físico, en otros cuerpos que pueden ser como más a largo plazo. Bueno, vamos a hablar quiero contarles algo sobre los mitos que tenemos al momento de meditar. Eh, se me llama acá. Mitos sobre meditar. Mitos sobre meditar.
Entonces tenemos unos mitos sobre meditar y el primer mito es que necesito madrugar. No, yo no necesito madrugar, yo no necesito hacerlo a una hora específica. Nosotros vamos encontrando el momento del día en el que mejor nos queda meditar. Sin embargo, por experiencia y como por estadística, sabemos que en las primeras horas de la mañana nosotros tenemos una mente dispuesta para alcanzar unos estados de meditación superiores. Entonces, como nuestro nivel de meditación o profundización en la meditación depende de nuestro nivel de conciencia, es cuando nosotros estamos como inmersos en la actividad del día a día, en los logros, en las metas, en las actividades, ahí nos va a costar un poco más llegar a un estado de meditación profundo. Mientras que si lo hacemos en horas de la mañana, cuando recién nos despertamos, va a ser un poco más fácil, ¿sí? También es importante que empecemos a revisar cuando empezamos a meditar. A veces cuando las personas empiezan a meditar de noche, les cuesta luego conciliar el sueño. A otras no, a otras todo lo contrario, les encanta meditar de noche porque las relaja y tienen un sueño profundo y renovador. Todas no somos iguales, entonces hay que ir mirando. Sin embargo, no es que tengamos que meditar en un horario específico, tampoco necesitamos ropa especial, solo nos necesitamos a nosotros mismos para meditar. No necesitamos nada más. No está asociado a ninguna religión. Eso es muy importante porque la meditación, existen muchas prácticas, existen muchas formas de meditar y no están asociadas a las religiones. Puede ser que una religión adopte un tipo de meditación, pero la meditación no está asociada con esa práctica religiosa. Y lo otro es el tiempo. Y resulta que a veces creemos que necesitamos mucho tiempo. Podemos empezar por 5 minutos, por 10 minutos, por 20 minutos. Podemos empezar por abrir un pequeño espacio dentro del día o dentro de la semana para poder meditar, así como algunas personas meditan conmigo en nuestra práctica semanal. Está bien, así podemos empezar. Y no es que necesitemos mucho tiempo, porque precisamente cuando nosotros empezamos a meditar, como que se nos abre un espacio, se nos abre el espacio porque como uno de los beneficios es tener mayor claridad mental y orden en nuestra mente, pues nosotros tenemos una mejor toma de decisiones, una mejor organización del tiempo y podemos abrir ese espacio. Así es que ese es realmente un mito. El tema de, bueno, ¿qué bloqueos me alejan de la meditación? Nosotros a veces no establecemos esa meditación como una práctica regular porque tenemos una resistencia al silencio y a la quietud. Nos hemos como acostumbrado tanto al ruido mental. Nos identificamos bastante con ese ruido mental, nos identificamos con los pensamientos, con las emociones, creemos que somos nuestros pensamientos, creemos que somos nuestras emociones. Y no, nosotros no somos ese ruido mental, nosotros no somos esos pensamientos. Nosotros somos el cielo detrás de las nubes, no somos las nubes. Tenemos nubes, o sea, tenemos pensamientos, tenemos emociones, pero no somos eso. Somos el cielo que está detrás de las nubes. Somos el silencio detrás de la forma. Y pensar en eso puede ser una buena manera de empezar a meditar, empezar a buscarnos en el cielo detrás de las nubes, detrás, en el silencio que hay detrás de la forma, ¿sí? Para empezarnos a desidentificar de ese ruido mental. Muchas personas a veces cuando están solas no pueden estar como sin la música a alto volumen, sin las noticias, sin algo que esté sonando, porque de verdad que hay una resistencia a estar en ese silencio y en la quietud. Y entonces también aparece el miedo a lo desconocido, al mundo lleno de posibilidades de la mente. Nos da miedo, ese miedo, y ese miedo puede manifestarse en que cuando meditamos nos sentimos ansiosos, nos como que sentimos que necesitamos tocarnos la cara o empezamos a sentir hormigueo. Muchas cosas pueden pasar por miedo también.
y asociar la meditación con una práctica religiosa o doctrina filosófica. Eso nos da como miedo, pero eso es un bloqueo, simplemente es un bloqueo, como un argumento, una justificación que nos aleja de la meditación. No sé si ustedes tengan otro bloqueo o algún otro mito que me quieran compartir de lo que es de lo que en torno a la meditación. Bueno, sigamos entonces. Me van dejando, si tienen preguntas, me las van dejando por favor en el chat y ahorita las reviso. Quiero empezar también por decirles que no es meditación la introspección, porque la introspección es un análisis de uno mismo y no eso, no es meditar, no es ponernos a pensar acerca de nosotros mismos, analizarnos, no, no es una reflexión. La reflexión implica analizar un tema también de forma consciente, con unas herramientas que tenemos, con unas creencias que tenemos, no. Siempre pensar es examinar algo para formar un juicio, así es que cualquier actividad o proceso del intelecto no es meditar, eso no es meditar, no es una concentración mental, porque la concentración implica de alguna manera una tensión, una presión, no es concentrarse, que a veces me dicen no soy capaz de concentrarme, no, no es que no es concentrarse, no es concentrarse. Por eso cuando les hablo de pongan toda la atención en la respiración, no es la concentración, es la atención en la respiración, ¿sí? Es diferente. Y no es concentrarse en algún pensamiento, no. No es luchar contra un pensamiento o poner la mente en blanco, no. Porque así como nosotros no le pedimos al corazón que deje de latir, ¿cierto? Pues la mente tiene unos procesos, como por ejemplo, el corazón bombea sangre, pues nuestra mente también genera unos pensamientos. No le pedimos que se aquieten o que se pare, no. Se van es a organizar, ¿sí? Y ellos mismos, digamos que la mente va a ir decantándose y ella se va aquietando, pero no es la ausencia como tal del pensamiento cuando empezamos a meditar. Puede ser que lleguemos a eso, sí, llegamos a una ausencia de pensamiento, pero en un primer momento no es eso en lo que nos concentramos o ponemos nuestra atención, no, no es un proceso del intelecto. Toda meditación es un entrenamiento de nuestra conciencia. Eso lo dice Joe Dispenza. Joe Dispenza pongo esa frase de él porque él es uno de los neurocientíficos como que más ha puesto interés en probar los beneficios de la meditación, haciendo escáneres cerebrales, haciendo estudios científicos que permitan validar esos resultados. Entonces pongo esa definición porque me parece importante de parte de él. Entonces es un entrenamiento de nuestra conciencia, crea más orden, coherencia y sincronización en el cerebro. Eso lo dice él mismo después de analizar 18.000 escáneres de los retiros de meditación. O sea que cuando nosotros salimos de un retiro de meditación, nuestra mente está en orden, está en mayor coherencia y mayor sincronización. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros hemos de alguna manera armonizado nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y ese sistema nervioso al estar armonizado, pues los beneficios que resultan son a todo nivel, a todos los cuerpos, ¿no? Meditar es aquietar la mente e ir al interior, ¿sí? Ese es un resultado, pero ese no es el paso, ¿sí? No es que yo empiece, bueno, listo, a pensar en que voy a aquietar la mente. No, aquietar la mente es el resultado. Meditar es un camino para acceder a estados elevados de conciencia y potencial humano. ¿Qué resultados? Mira que les muestro aquí unos resultados precisamente de esas investigaciones de Joe Dispenza que sometieron a estudios muestras de sangre de meditadores y tomaron entonces esa muestra de sangre y el plasma, o sea, esa sangre le pusieron un virus similar al COVID, al del COVID, y simplemente había una inmunidad natural y la sangre no
o no, inactivaban más bien ese virus. Tomaron otra vez plasma de meditadores, lo pusieron en presencia de células cancerígenas y se veía que simplemente se reducía la cantidad de energía de esas células, o sea, se empezaban a disolver simplemente esas células cancerígenas, o sea, no se contagiaban las otras células. Y estos son resultados de laboratorio, o sea, de investigación científica. Así es que, pues, aparte de lo que nosotros ya sabemos, de la mejora en los estados de ánimo, como de lo que nosotros podemos sentir, pues definitivamente tenemos unos impactos en el cuerpo físico, en nuestra inmunidad, en nuestra capacidad de respuesta frente a los estímulos externos. La pureza, ya les dije, que sigue la meditación es proporcional a la práctica, mayor pureza. Los beneficios que ya conocemos, yo sé que ustedes ya los han escuchado, pero se los recuerdo: reduce los niveles de estrés, mejora nuestra memoria y atención, nos permite conocernos mejor, procesar mejor el dolor y las emociones. Es un excelente antídoto contra el dolor, definitivamente. Eh, yo sigo de cerca, muy de cerca, en mi familia hay un caso de neuralgia del trigémino, que la neuralgia del trigémino es una patología que genera el dolor, que lo llaman el dolor del suicidio, porque es el peor dolor que puede soportar una persona. Y a través de la meditación, este familiar ha logrado simplemente perder el miedo al dolor y poder continuar su vida, y ha llegado en unos momentos inclusive en los que la meditación ha hecho que el dolor no se sienta. Entonces, realmente cuando tenemos procesos de dolor, la meditación puede ser una medicina. Mejora la respuesta del sistema inmunitario, sí, nos ayuda a dormir mejor, nos mejora la percepción y la claridad mental. Mejora los otros resultados de tener estos estados, pues tenemos unas mejores relaciones interpersonales, mayor autoestima, armoniza la presión arterial, reduce la arteriosclerosis, que ya está también demostrado, como muchos estudios lo prueban, cómo impacta las enfermedades cardiovasculares. Y cuando se hace, cuando un grupo de personas en un lugar, en una ciudad, empiezan a meditar de forma sistemática, se ha visto que se reduce el uso de drogas, cigarrillo y alcohol, la reincidencia en la delincuencia y la violencia. También se ha probado en algunos centros como de rehabilitación, y los prisioneros también tienen una rehabilitación efectiva y acelerada. Entonces, bueno, tenemos múltiples beneficios. Como les decía, está relacionado con esos estados de conciencia y nos permite acceder a estados de conciencia superiores y mantenernos ahí. Entonces, como está muy relacionado con los estados de conciencia, les quiero hablar un poquito de 7 estados de conciencia que nosotros consideramos en Ayurveda. El primer estado de conciencia es el dormir, el segundo es el soñar, que es una percepción como distorsionada de la realidad, y el tercero es la vigilia, ¿sí? Con todos los sentidos despiertos. Nosotros nos movemos como en esos tres, o la mayoría de la gente, todo el mundo por lo menos tiene esos tres, ¿cierto? Dormir, soñar y vigilia. Podemos acceder a otro estado que es la conciencia trascendental, y es estar alerta en descanso. Y alerta en descanso muchas veces lo logramos cuando estamos en meditación. Estamos alerta, estamos atentos, con plena atención, pero en descanso. Cuando estamos así, tenemos un manejo muy diferente de todos los estímulos externos, ¿no? Y tenemos una claridad con respecto a lo que necesitamos hacer. Luego está la conciencia cósmica. Cuando ya en la vida diaria, en todos los momentos, podemos estar en esa conciencia trascendente. Digamos que la conciencia trascendental la tenemos como en algunos momentos. Bueno, y la cósmica es cuando ya entonces percibimos lo ilimitado, percibimos el mundo de otra manera, sin límites, ¿sí?
La conciencia divina es el siguiente estado de conciencia y ya podemos empezar a ver de pronto seres de luz, seres celestiales, tener unas conexiones vibracionales a otro nivel. Y luego ya tenemos la conciencia unida, que es cuando ya nos sentimos parte del todo, ¿sí? La totalidad, unidos con la totalidad. Y bueno, nosotros resulta que no podemos entender muy bien los estados de conciencia superiores al de nosotros. Podemos tener una, de alguna manera, una interpretación general, algún acercamiento, pero no los podemos comprender hasta que no llegamos a ese estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, hasta que no llegamos al estado de conciencia cósmica, no podemos realmente entenderlo, ¿sí? Y por eso a veces nos cuesta cómo será experimentarlo. Inclusive cuando empezamos a experimentar esos estados de conciencia superiores, cuando tenemos como los primeros destellos de esos estados de conciencia, por ejemplo, una conciencia divina que lo podemos alcanzar con este cuerpo, o una conciencia cósmica, una conciencia, digamos, superior, empezamos de pronto a sentir como cierta como un poquito de ansiedad, porque nuestro cuerpo físico no está acostumbrado a llegar a ese nivel de conciencia. Y por eso entonces es tan importante cuando tenemos un guía, un maestro que nos guíe, que nos, que nos permita, que nos dé recomendaciones para que nos enseñe ese camino para recorrer esos estados de conciencia, ¿no? Aquí les quiero contar que cuando yo empecé a meditar, Eh, bueno, yo empecé a meditar como a los 20 años digamos, en grupos a los que yo asistía y que iba y que, bueno, hacían prácticas de meditación y todo. Y practiqué diferentes tipos de meditación, no era algo regular en mi rutina, ¿no? Y luego, en un momento de mi vida, me inicié en una meditación que se llama meditación trascendental. Tan pronto yo empecé en la meditación trascendental, yo empecé a escuchar, se me despertaron los sentidos. Yo empecé a escuchar lo que hablaban mis vecinos, o sea, una cantidad de conversaciones en mi cabeza, porque yo escuchaba en un rango muy amplio. Y yo no quería escuchar eso. O sea, ¿qué sentido tenía escuchar tantas conversaciones? Y eso me abrumaba. También empecé, en lugar de dormir más, pues como la meditación, digamos, profundiza el descanso y durante la meditación se descansa. Entonces yo no necesitaba dormir tantas horas y empecé a estar más tiempo despierta de noche y yo no quería eso. Entonces eso me empezó a generar como una tensión, que lo que yo hice fue dejar de meditar porque no encontré un maestro, una guía que me dijera en ese momento qué hacer para no sentirme así o para mostrarme el camino de forma armoniosa, porque para mí eso no estaba siendo como muy grato, ¿no? O sea, no estaba siendo placentera la meditación. Luego encontré un maestro que me ayudó a entender qué era lo que me pasaba y poder retornar a la meditación. Y bueno, ya no me pasa, ya no escucho las conversaciones de nadie, no escucho lo que no quiero escuchar. ¿Sí? Entonces ya no me pasa, pero sí es importante a veces cuando la iniciación es suave, pues bueno, es fácil estar solo, pero cuando la iniciación no es suave, es mejor contar con el apoyo o la guía de alguien. Está muy ligada este tema de los niveles de conciencia con nuestros patrones cerebrales. O sea, nosotros, eso no es algo que no se pueda medir. Precisamente lo han medido con escáneres. Entonces, porque nosotros tenemos unas ondas cerebrales que nos permiten y nos conectan con esos estados mentales. Quiero hablarles de esos estados o de esos patrones cerebrales porque para que ustedes vean como el potencial de la meditación. En las ondas beta estamos en vigilia, o sea, en la actividad, la conciencia externa, el análisis, ¿sí? Como las actividades diarias. En alfa, que empezamos a obtenerlo, puede ser a través de un sueño en alerta, ¿sí? Un descanso o una relajación, las alfa, entonces tenemos una calma
y empezamos a tener conciencia de nuestro yo interno, de nuestro cuerpo físico. Nos conectamos mejor, mente, cuerpo, cerebro, estómago, ¿sí? Tenemos esa conciencia interna de lo que nos está pasando, por eso ahí empezamos a activar como nuestra escucha con respecto a nosotros mismos. Ondas teta, la meditación profunda, una intuición y la sanación en las teta. Así es que, y ya está probado que en ese patrón de onda tenemos sanaciones y nuestra intuición se despierta. Y en las delta tenemos una reprogramación, inmunidad, rejuvenecimiento y estado de gozo. Por eso también las personas que son meditadores profundos, cuando ya llevan mucho tiempo meditando, empiezan a ralentizar su envejecimiento. Básicamente no envejecen a la misma velocidad que el resto de las personas. Quería decirles, las tetas, nosotros a veces llegamos a las tetas no solo por la meditación, sino porque hacemos algún tipo de práctica de sanación energética, por ejemplo. Puede ser Reiki, puede ser sanación reconectiva, puede ser sanación con cristales. Ahí podemos llegar a unas ondas teta. O también a ondas alfa, podemos llegar cuando nos hacen de pronto un masaje, ¿sí? Podemos llegar con a estos estados también. Las personas muchas veces llegan con, digamos, prácticas como el yagé, ¿sí? Como la psilocibina, bueno, como con componentes químicos que se consumen y que pueden llegar como a estos estados también mentales o, sí, o estados alterados de conciencia. Aquí les quería mostrar esta gráfica, básicamente es el comparativo de la meditación trascendental con mindfulness, que ahorita hablamos también de los tipos de meditación, de cómo se reducen los síntomas de trauma de los combatientes veteranos de la guerra del Vietnam. Entonces fue digamos, a los excombatientes se les hizo un estudio, a unos se les practicó o se les permitió acceder a la meditación trascendental, a otros a mindfulness, y se vieron los resultados. Parece que meditación trascendental tenía resultados más evidentes, más profundos. Bueno, vamos a hablar de los elementos facilitadores en la meditación, porque nosotros vemos que la meditación muchas veces hay asanas, sonidos, mantras, elementos, y quiero que sepan que esos son elementos facilitadores, no son indispensables, ¿sí? No son obligatorios para poder meditar, no, son solo facilitadores. Entonces, un elemento facilitador y con el que todos podemos contar es la respiración, poner plena atención a la respiración. El otro son las posturas o las asanas, por ejemplo, algunas asanas de yoga, o sea, como posturas del cuerpo físico, ubicarnos con las piernas cruzadas, o sentarnos sobre los tobillos, ¿sí? O poner algunas, sí, algunas posturas del cuerpo nos facilita el proceso. Sonidos y mantras, ¿sí? Los sonidos también, o los mantras que se utilizan, nos facilitan entrar en el estado de meditación. Los mudras, que son gestos con las manos, elementos como el fuego, el agua, se pueden utilizar y son facilitadores, las piedras y los cristales, los aromas, los aceites esenciales, símbolos y figuras como mandalas también son elementos facilitadores. Y aquí quiero hablarles por qué los elementos son facilitadores, ¿no? Y cómo nos conectamos los elementos con este tema de la meditación. Les recuerdo, ya sé que lo saben, que nosotros somos más del 70% o alrededor del 70% somos agua, que somos la materia misma, o sea, estamos hechos de lo mismo que está hecho toda la materia, de carbono, oxígeno, ¿sí? Y que nuestro cuerpo tiene agua, tiene tierra, tiene aire, fuego y éter. Así es que nosotros que somos hechos de esa materia, cuando tenemos una conexión con nuestra propia naturaleza, podemos ingresar a un estado de conciencia superior. Aquí les quiero hablar específicamente del agua, que muchas veces yo les digo que tengan en la meditación un vasito con agua. ¿Y por qué les digo que tengan un vasito con agua?
es porque el agua se deja manchar. El agua, por ejemplo, nosotros le ponemos una gotica de un agua con colorante y se mancha toda el agua. Entonces el agua se deja untar, se deja manchar, se deja programar, se deja también purificar. Y cuando nosotros estamos en ese estado de meditación o cuando hacemos una meditación, los elementos que están en nuestro entorno en ese momento se purifican, el agua se purifica. Nosotros como somos más en mayor proporción agua, acá están los porcentajes, 95% de nuestros ojos son agua, nuestro corazón tiene el 75% de agua, los músculos son 75% de agua, nuestro cerebro es 83% agua, ¿sí? Como se deja manchar, programar cuando nosotros terminamos la meditación y consumimos esa agua, es como la gota de tinta que mancha todo el vaso. Entonces esa agua purificada impregna toda nuestra agua de esa programación de la meditación. Por eso es que es algo como importante, no solo importante, es de verdad trascendental cuando nosotros podemos purificarnos con el agua con la que la que está expuesta a un proceso de meditación. ¿Sí? Hasta aquí, bueno, al final todas las dudas, pero vamos bien, ¿sí? Por acá escríbanme en el chat. Bueno, está siendo claro. Tenemos muchas técnicas de meditación, incluso variaciones de las meditaciones de las técnicas originarias. Entonces, aquí les voy a hablar de unas básicas, porque existen pues muchas, ¿sí? Entonces, meditación de las 4 fuerzas. Vamos bien, por acá me escriben. Listo, meditación de las 4 fuerzas. Esa meditación de las 4 fuerzas es una meditación muy antigua de nuestros ancestros indígenas. Es Tawa, 4 fuerzas, 4 niveles de poder, 4 direcciones, ¿sí? Nosotros en nuestra meditación incluimos 7 direcciones, pero nuestros ancestros indígenas por lo general incluyen 4 fuerzas, 4 animales de poder, 4 direcciones. La meditación de los sonidos primordiales es otra técnica. Hay varias técnicas. Meditación Zen, Vipassana, Mindfulness, Kundalini, meditación de los 7 centros de energía, meditación trascendental y entre otras muchas que ustedes hayan escuchado. Hay unas que, digamos que su técnica es concentración en algo, otra es la contemplación y otra la trascendencia, ¿sí? Como métodos, cómo. La meditación Zen se enfoca la atención hacia un objeto, una emoción, un pensamiento o una imagen. La meditación Vipassana y meditación Mindfulness contemplan el momento presente sin juicios. De eso se trata. Vipassana, que significa ver las cosas como son en realidad, es una técnica que se dice que fue la técnica con la que se iluminó Buda. El fundador, bueno, él no es el fundador, pero fue como la inspiración para fundarse el budismo, ¿no? La meditación vipassana consiste, o parte de su proceso, recorre todo el cuerpo, de cabeza a los pies, y observa las sensaciones en cada punto. Esta meditación la hemos hecho en el grupo. Observamos sin reaccionar, sin juzgar, y nos damos cuenta de la naturaleza cambiante de nuestro cuerpo y de la mente. Esta vipassana y esta partecita del método vipassana es altamente efectivo cuando nosotros tenemos unos momentos de enojo, por ejemplo, o momentos en el trabajo. Yo la acostumbro a utilizar como a contársela a mis clientes para que la apliquen cuando están en los momentos de tensión en el trabajo, cuando sienten también como momentos de enojo, pero también de frustración en el trabajo, pero no lo pueden controlar. Entonces, o por ejemplo, ataques de ansiedad, en ese momento aplicar esta técnica que no va a llegar a un estado, obviamente, de meditación, pero sí va a permitir una relajación
del cuerpo y es observarse qué es lo que le está pasando al cuerpo sin reaccionar, o sea, observar que mis manos están temblando, que mi corazón está acelerado, que la respiración, simplemente eso hace que la persona se quite, se descargue y mejore como la respuesta que va a tener en ese momento a lo que le esté pasando. La de las 4 direcciones, la Tawa, entonces que tenemos sur, norte, este, oeste, y ahí estamos asociando también esas fuerzas elementales de creación, la fuerza de gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear, la fuerte y la débil, y los animales de poder que podemos tener es la serpiente, el colibrí, el cóndor, el jaguar, el tigre, o sea, es el águila, ¿sí? Dependiendo de la zona, pues teníamos animales de poder, que son 4. Entonces también esta meditación, que nosotros la integramos en nuestras 7 direcciones también, incluimos y honramos esa fuerza que trae y esa energía que tiene el sur, esa energía que tiene el norte, esa energía que tiene el este y el oeste, porque nos ubican en un momento y en un estado y nos permiten entrar en estados de meditación. La trascendental dicen que es la forma más pura y realmente, de mi experiencia, lo que yo creo es que todas las meditaciones buscan llegar a ese estado de trascendencia. Es como el nivel máximo. Es una meditación súper simple que busca ir más allá de lo máximo. En esta técnica, básicamente, no hay ninguna atención, sino hay una distensión. Se quita la resistencia, se utiliza un mantra que es un mantra específico para cada persona. Ese mantra se lo da un profesor que inicia a la persona en esa meditación y ese mantra lo lleva a estados poderosos, ¿sí? A estados de conciencia trascendente y bueno, permite estar en un estado de silencio, de quietud y de mi yo más profundo, ¿sí? ¿Lo podemos alcanzar con otros estados, con otros métodos, con otras técnicas? Sí, yo creo que sí. Yo soy practicante de meditación trascendental, pero también soy practicante de otros tipos de meditación porque soy pues orientadora de otros tipos de meditación y con ustedes o con el grupo de meditación no puedo seguir la meditación trascendental, pero sí las meditaciones que me llevan a un estado de trascendencia. Y me han contado ustedes experiencias de trascendencia y yo he tenido experiencias de trascendencia sin estar eh, recitando el mantra que me entregaron en esa iniciación de la técnica. Bueno, más de 400 estudios de investigación han demostrado que la meditación trascendental reduce el estrés, la ansiedad, la tensión, al tiempo que aumenta la inteligencia, la salud y la felicidad. O sea, nosotros de verdad que cuando empezamos a meditar diariamente se nos tiene que notar un estado de gozo, de felicidad. No es que no nos pasen cosas, y ustedes van a ver, yo soy muy sincera y muy abierta con mi grupo de meditación. Yo les he contado muchas cosas que me han pasado ahí. Es más, preciso en los días de la meditación, he tenido episodios muy retantes, como recuerdo mucho que preciso un día de meditación, mis padres se accidentaron, lo publicaron en las noticias, lo primero que vi fue las noticias, cómo el carro se estrellaba, cómo, o sea, momentos como duros y que la meditación fue para mí de verdad como una herramienta de fortaleza, de quietud y de claridad. Y las personas que han estado conmigo en ese grupo, pues saben que lo que estoy diciendo fue así. Aún también permitirme vivir y experimentar desde lo humano esos momentos que son para nosotros tan retantes y poder retornar al equilibrio y a la claridad y al enfoque, que es lo que nos pide esta vida práctica. Los chakras y sus mantras, entonces quiero acá, voy a mirar, sí, ya miro el chat, pero vamos a mirar los chakras y sus mantras. Los mantras
permiten liberar la mente a través de un sonido. También necesitamos saberlos cantar. Yo les cuento siempre en la meditación o les explico más o menos cómo se canta, ¿sí? Nosotros, eh, cada sonido, estos son sonidos primordiales, ¿sí? Son sonidos que llegan a centros energéticos específicos, a nuestras glándulas, que activan esa autosanación que hay en nuestro cuerpo, esa divinidad como que se aviva, como que se despierta. Entonces, con los mantras que nosotros muchas veces hemos escuchado, este mantra de Om, ¿sí? Yo les digo, ese mantra se canta sin la lengua, no se mueve la lengua. Y primero se inhala y en la exhalación es que pronunciamos el mantra, ¿sí? Ahí tienen los mantras para cada punto, según los chakras, que son centros energéticos, ¿sí? De, de entrada, de fluido, de entrada y salida, de flujo constante de energía. Cada mantra, perdón, cada chakra tiene asociado un color o un sonido, y esto también es una manera de meditar. Los mudras, ¿sí? Este mudra que hicimos al principio, que son gestos que nos ayudan a armonizar aspectos de nuestra fisiología. Les voy a mostrar algunos mudras. El primero, el Namaskar, Namaste Position, Pranam Mudra, que, como les decía, junta o neutraliza esas polaridades positiva y negativa, y que cuando nosotros la presionamos el pecho, tocamos el nervio vago, y de alguna manera ese nervio envía un mensaje para que nosotros estemos en una actitud de calma, tengamos un estado de quietud mayor. Ese es un mudra que, asociado con la oración, pues que definitivamente nos conecta con el corazón. Yan Mudra, este también, que lo hemos visto, que yo sé que han visto algunas personas, estimula el conocimiento, la sabiduría, receptividad y calma. También podemos meditar con ese mudra, haciendo con las manos esa posición. Prithvi Mudra reduce las debilidades físicas y espirituales, es anular con pulgar. También podemos meditar con esa postura. El Jnana Mudra, bueno, este ya lo había dicho, estimula el conocimiento, sabiduría, receptividad y calma. Esos son esos mudras que acostumbramos como a ver en las personas que están meditando. Quiero darles unas recomendaciones antes de pasar a las preguntas y que hagamos una práctica de meditación final. Recomendaciones para iniciar a meditar. Empieza entre 5 y 10 minutos por día. Eso es empezar, es lo más importante. Si sientes que ya has empezado alguna práctica de meditación sentado y quieto y que esa no es la tuya, intenta empezar a meditar durante una caminata por la naturaleza, en silencio, caminando, observando, contemplando sin juicio, como tratando de ver las cosas como si fuera la primera vez que ven una flor, la primera vez que ven la tierra, la primera vez que ven una piedra, una roca, así con la inocencia que lo observa un niño la primera vez. Ponerle atención a la respiración, esa es de verdad que es una excelente herramienta cuando uno empieza a meditar. Mejor si puedes tener un maestro o guía. Yo siempre digo que sí, es mejor tener un maestro o guía. Uno puede seguir videos de YouTube, claro, o sea, se puede conectar con alguien, sí. Sin embargo, tener un maestro o guía, en mi caso, por ejemplo, he tenido varios maestros y varias guías, y cada uno me han ayudado a mostrarme el camino, a que el camino sea más fácil, a que no me dé miedo dar el siguiente paso, porque a veces nosotros tenemos miedo de ir más allá, porque entrar a un mundo ilimitado a veces nos da miedo, porque estamos acostumbrados al físico, y el físico, como tiene límites, pues eso es
es algo que controlamos, pero ir a lo ilimitado a veces a uno le da cierto miedo. Mediten con el estómago vacío, pero sin sed. Es importante, o sea, por ejemplo, si se va a hacer en la mañana, yo siempre antes de meditar, cuando me despierto, yo medito eh, sí o sí cuando me despierto, pero primero lo que hago es que me levanto y tomo un vaso con agua, porque de alguna manera sí vamos a hacer una actividad, ¿sí? Se va a aquietar, pero vamos a tener una actividad. Y si estamos con sed, no va a ser tan fácil, sobre todo si es al inicio de que empezamos a meditar. Lo otro, no juzgues el proceso si crees que no pudiste meditar o si te quedaste dormido. Si te quedaste dormido una vez, muchas veces, así, necesitabas ese descanso. Dormir no es meditar, pero no importa si en tu práctica de meditación te quedaste dormido. Era porque esa era la prioridad y lo necesitabas. No juzgues el proceso, no juzgues porque empezaste esa semana y dijiste, ay, bueno, pero lo hice 2 días, no lo hice todos los días, no, no importa, no lo juzgues, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí a las preguntas, a lo que no haya quedado algo. Bueno, creo que esa ya la contesté. ¿Qué pasa? Que me quedo dormido. Sí, era que el cuerpo lo necesitaba. Resulta que nosotros, recuerden que vamos accediendo a estados de conciencia, ¿no? Diferentes, a niveles de onda diferentes. Pero si necesitamos el descanso, nos vamos a quedar ahí y el cuerpo va a descansar. Entonces es porque lo necesitamos y así está perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, aprovechen preguntar lo que quieran de la meditación. Sí, yo quiero hacerte una pregunta, profe Jenny. Dime, Clara. Sí. Gracias. Mira, cuando se está meditando de forma muy básica eh, versus todo lo que nos has comentado y llegas a la diapositiva de meditación trascendental, donde hablas que alguien te debe iniciar, ¿es todo un recorrido, es todo un tiempo de práctica o porque es que pues por decirte algo, yo hago mi meditación en el momento en que puedo, acá de forma muy sencilla y tranquila acá en mi casa, pero nunca he tenido un maestro que me inicie. Lo he aprendido a través de cursos, viéndote cómo lo haces, pero nunca pues he necesitado que alguien, mejor dicho, no sabía que tenía alguien que iniciarme. Entonces ahora me confundo un poquito. Ujú. Bueno, eh, voy a ampliarte esa información, espero aclararte todo. Gracias. No todas las meditaciones, o sea, no todas las técnicas necesita uno que lo inicie y aún así está meditando, ¿sí? O sea, por ejemplo, la meditación Zen, no, necesito que me inicien. Mindfulness, inclusive hay mucha información, tampoco necesito que me inicien porque no necesito que me entreguen algo que es personal, es un método, una técnica que está abierta y podemos tener acceso a esa técnica, ¿sí? Sí, Entonces, cuando meditan conmigo, por ejemplo, en el grupo, estamos meditando, sí, señora. ¿sí? O sea, siempre, o sea, no importa la técnica, estamos meditando. Si logramos, si logramos entrar, conectarnos con nuestro interior. Eso es. Si logramos conectarnos con nuestro silencio interior, estamos meditando. Ok, Logramos estar con plena atención en estado de relajación, estamos meditando. Entramos en un estado meditativo, ¿sí? Con guía, sin guía. Por ejemplo, muchas veces en la contemplación, o sea, cuando nosotros estamos, digamos, en una ceremonia de fuego y estamos observando el fuego y nos quedamos en un estado donde no sentimos ni siquiera el cuerpo físico. Dejamos de sentir el cuerpo físico y nos volvemos solo el observador, observando con plena atención el fuego. Ese es un estado meditativo. Nadie nos orientó, no dijeron paso 1, paso 2, paso 3. No hubo respiración, no hubo sonido, pero yo entré en un estado de conexión a través del fuego
con mi silencio interior y ahí estoy meditando, ¿sí? Entonces, hay muchas técnicas y lo que yo les decía, como que todas las técnicas, yo siento que el fin último es lograr la trascendencia. Buda se iluminó con Vipassana, ¿sí? No necesitó que alguien lo iniciara en ningún tipo de meditación. O sea, él, aunque bueno, ellos, casi todos los que se han iluminado de alguna manera tienen un maestro, ¿no? Una guía. Pero no necesitaron como tal, bueno, una técnica, sino en Vipassana, él se iluminó. Entonces, Vipassana está al alcance de todos, ¿sí? Sin profesor. Ahí yo les contaba, sí, y hay la técnica de meditación trascendental. Y en esa técnica de meditación trascendental sí necesito un profesor, porque ese profesor me va a entregar un mantra que es para mí. Y les cuento algo, el mantra nunca ha sido escrito. Ese mantra nunca ha sido escrito. Lo dicen susurrando al oído y nunca se escribe. Y yo nunca lo puedo escribir. Y ese mantra mío se va modificando y es como una piedra, como un impulso que me lleva al estado de trascendencia. Eso es lo que hace el mantra, liberarme la mente, pero es como una piedrita que yo la lanzo cuando yo lo digo. Lo digo en la mente y no se lo puedo contar a nadie y no está escrito. Entonces, por eso no hay como que textos, porque ha sido transmitido de forma verbal para que no pierda poder según, digamos que lo que consideran, o sea, si se escribe, pierde poder ese mantra. Entonces, por eso sí necesitamos a alguien, ¿sí? Ese profesor. Ahora, ¿cómo se inician? Sí, am, son como unos 4 días, pero no como todo el día, ¿no? Uno se reúne con su profesor como 1 hora diaria y él le va contando, le va contando, le va contando y lo va iniciando en esa técnica. Luego, pues la persona pues sigue sola, ¿no? Sola y pues con esa técnica es que me pasó lo que me pasó. A pesar de que yo tuve el profesor que me enseñó la técnica y me entregó el mantra. Pero cuando yo empecé a sentir lo que empecé a sentir, ese, ese profesor no fue guía ni orientador, o sea, no fue un maestro para poderme decir cuál era el camino, porque quizás ese profesor nunca le había pasado eso, nunca había tenido un alumno que le pasara eso. Eh, y por eso también yo quise como tener un grupo de meditación después, como porque sentí que a veces uno necesitaba, ya que tenía esa experiencia, que no había sido, como que uno no escucha que la experiencia de meditación sea abrumadora, que uno no escucha como que, uy, no, en lugar de generarme placer, me generó fue estrés, tensión, porque a mí con esa técnica me generó estrés y tensión. Luego ya entendí qué me pasaba y luego o sea, hice lo que tenía que hacer para poderme quitar esa tensión y poder tener acceso a la meditación trascendental. Entonces, esa es una técnica, pero solo es una técnica, solo que la cuento, ¿por qué la cuento? Porque estoy iniciada ahí. Yo no soy esa profesora, sí, no soy profesora de meditación trascendental, pero la cuento porque hay muchos estudios que están probando que esa meditación es realmente muy efectiva para trabajar, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, o para trabajar estados depresivos o para trabajar. Entonces, es una herramienta que uno tiene en la vida, que uno necesite esa herramienta específica para sanarse, no, porque también los mismos, digamos, las mismas personas que han tenido acceso a esa meditación saben que la conciencia se permea por diferentes puntos. Inclusive una persona que nunca ha estado como en meditación, mm, puede tener estados alterados de conciencia y puede llegar hasta a niveles de conciencia superiores. En un centro de rehabilitación de jóvenes se hizo un estudio precisamente
profesores de meditación trascendental hicieron un estudio con un escaneo cerebral y encontraron que uno de los chicos que había cometido un crimen, por eso estaba ya en ese centro de rehabilitación, había cometido un crimen y el chico simplemente cerró los ojos y ya tenía total sincronicidad entre los dos hemisferios. O sea, el chico ya vivía en otro, o sea, estaba, mejor dicho, en un estado de conciencia que trascendente, sin meditar, sin que alguien le hubiese enseñado nada de eso, de la meditación. Entonces, nuestro fin último es llegar a ese estado de trascendencia, sea el método que utilicemos. Pero si alguien quiere iniciarse en el método de meditación trascendental, pues me escriben y yo les doy como el contacto en Bogotá. Bueno, está en todo el mundo la meditación trascendental, entonces les doy el contacto de cualquier parte del mundo donde se quieran iniciar en ese tipo de meditación. Ah, bueno. Gracias, gracias, profe Jenny, muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿hay algo que las limite a meditar? ¿A alguna de ustedes? Que yo no le haya resuelto ese miedo o ese bloqueo. Profe, hola, buenas noches para todas. Buenas Yo noches. pienso que lo que limita a uno es la falta de experiencia y la práctica. La práctica porque realmente hay personas que somos hiperactivas y nos cuesta trabajo silenciarnos y aquietar la mente, entonces es de pronto una limitación, pero yo pienso que finalmente con la práctica lo puede uno lograr. Yo tengo una pregunta, profe, con qué tan difícil o complicado es la meditación trascendental con respecto a las otras meditaciones, porque con base en lo que he escuchado, parece ser como una de las más generadores de sanación a nivel del cuerpo y del alma. Entonces, eh, ¿qué tan distinta es o qué tan complicado es uno iniciar en un proceso de esos para los novatos así como yo? Yo les diría que por algún tiempo hicieran otro tipo de meditación, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen acceso a las meditaciones que hacemos una vez a la semana. Empiecen por esas. Si quieren escuchar un video de YouTube también. Ay, ahorita les dejo acá. em, Ahorita les dejo un enlace para que hagan una meditación de todos los días pequeñita. Yo les diría que empiecen por, por pocos minutos, porque la meditación trascendental, si yo soy muy inquieta, o sea, si no logro quedarme aquí quietica, sí, me cuesta, me cuesta. La meditación trascendental les va a generar un poco de tensión porque es muy técnica, o sea, es como 20 minutos, tienen que ser 20 minutos, de 20 minutos de mañana, 20 minutos de tarde. Sí, es desde mi experiencia como humana, sí, yo sé que es difícil, o sea, cumplirla y me va a generar, o sea, listo, me inicio, pero la idea no es que me inicie, la idea es que yo realmente pueda hacerla regularmente, porque si no la hago, exacto, es abrumadora. Y de mi propia experiencia, yo que llevaba, cuando yo me inicié en ese tipo de meditación, yo llevaba como unos 15 años meditando. 15 años llevaba meditando en otros, en otras meditaciones, no regularmente, o sea, bueno, regularmente, eventualmente. Entonces, sí se los digo, y yo tengo una mente activa, pero a mí me queda fácil quedarme quieta. Y aún así es una meditación también que está muy encaminada. A veces tengo otro amigo al que le daban ganas como de ponerse a hacer, 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 hacer. Y él ya me decía, Jenny, él decía, tengo 68 años, yo ya no quiero que algo me estimule el hacer, al hacer, al hacer, ¿no? Yo quiero quietud. Entonces, por esas cosas, pienso que empiecen por otra, por otro
eh, ¿qué diremos? Esta alma que no se queda quieta 5 minutos. Sí, entonces empiecen por otra y empiecen y empiecen. ¿Por qué? Recuerden, hay algo que yo les dije, que eso purifica en espiral. Cuando yo me voy purificando en espiral, yo voy siendo capaz más tiempo de quedarme en silencio y en quietud. Ordena los pensamientos y yo no les puedo decir exactamente qué va a pasar en sus vidas, porque al principio cuando empezaron a meditar conmigo, 6 personas, las 6 me entregaron experiencias diferentísimas. Acá está Blanca Esther, que es de las que empezó conmigo desde el día 1, y Blanca me decía, Jenny, yo me siento como más vital, como rejuvenecida, ¿sí? Otras personas, hubo alguien que me dijo, Jenny, tú no sabes, pero yo estaba en un estado depresivo, tomando fármacos, medicinas, ya las dejé. Bueno, o sea, cada uno empieza a meditar y empieza a tener beneficios muy, muy individuales, muy de uno. Y solamente cuando hay otra cosa que quiero aclararles, y es que nosotros necesitamos a veces también tener bastante solidez, soporte y estabilidad para poder aguantar, resistir esos niveles elevados de conciencia. Algo que pasa, digamos, cuando uno se toma como que hongos o yageo, a veces las personas no tienen la suficiente tierra, el suficiente soporte, estabilidad, y empiezan a desestabilizarse en lo mental. Entonces, y así, por eso también siempre recomiendo, a alguien que ustedes puedan tener de acceso, de guía, de orientador, algo, porque cuando uno empieza a desestabilizarse en lo mental, o sea, por ejemplo, que empiezan a ver seres de luz, que empiezan a ver, yo también empecé a ver más colores. Y bueno, digamos que lo que yo sentí fue, uy, no, yo no quiero eso, pero hay gente que lo empieza a ver o que empieza a experimentar sonidos diferentes, imágenes diferentes y empieza a querer más y más y más y más, pero no tiene todavía la estabilidad en su biología y se puede, pues, digamos, desequilibrar en lugar de generar digamos, mayor salud, pues no, se desequilibra mentalmente. Entonces hay que ir poco a poco. No todo el mundo le pasa porque todas las fisiologías no son iguales. Hay gente que es muy placentero, todo en armonía, subiendo y bien, ¿sí? Por aquí, ¿qué pienso de la meditación del silencio? Maravillosa, Lucely, maravilloso, maravilloso, porque todas las meditaciones tratan de acceder al silencio interior. Recuerden, somos el silencio detrás de la forma. Antes de la forma siempre hay un sonido, siempre hay un sonido. Por eso es que tenemos los mantras y los sonidos primordiales. Los sonidos primordiales dieron origen a la forma. Entonces, conectarnos con el silencio. Nosotros somos en esencia silencio. Es conectarnos con nuestro propio yo. Y si lo logras, pues maravilloso. Bien, listo. Creo que esas eran. Ahora, empiecen 5 minutos, 10 minutos, de verdad. Empiecen con algo. Empiecen y recomendación de cuando van a empezar. Alba, empieza cuando tan pronto te despiertes. Si no lo puedes hacer todos los días, tan pronto te despiertes porque tienes el horario muy justo. Bueno, un fin de semana. Empieza con el amanecer, que va a ser más fácil antes de que se te haya despertado, digamos, como ese impulso de actividad que te puedas aquietar. Listo, vamos a hacer entonces una práctica pequeñita de meditación, de aquietarnos y prepararnos también para el descanso. Ponemos entonces, ya sabemos, esta postura me encanta, a mí me encanta. También recuerden que podemos hacer los otros mudras. Yo les envío luego el enlace de esta charla. Y bueno, porque si los quieren tomar el pantallazo o si tomaron el pantallazo del mudra, porque dependiendo de lo que quieran ustedes trabajar. Entonces vamos a conectarnos. Silencio, con nuestro silencio, con nuestra esencia divina, con nuestro yo superior.
Otra cosa, déjense guiar por la voz. Y esta voz, que puede ser mi voz humana, realmente no es el mensaje mío, sino es el mensaje de la conciencia a la cual se permea. Todos tenemos acceso a esa conciencia y la podemos permear de muchas formas, inclusive en la oración. Con una oración, la oración que se repite y se repite y se repite cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el rosario, repita, repita, repita una oración, es un mantra básicamente, me libera la mente. Mucha gente con el rosario se queda dormida o entra en un estado meditativo. Entonces, déjense guiar por el sonido que los va a llevar a una liberación mental. Entonces, namaste posición. Les agradezco que hayan estado acá conmigo, que se hayan conectado, que estén en el grupo. De verdad que agradezco mucho. Eh, para mí es muy gratificante. Aprendo a través de ustedes. Realmente hacen más profunda mi meditación, hacen más profundo mi conocimiento acerca de estas prácticas y de nuestra propia esencia. Así es que me ayudan de paso a rejuvenecerme y a estar más sana. Cerramos los ojos. Hay algo que no dije que se me acabo de acordar. ¿Por qué meditamos en grupo? No es lo mismo meditar individual que meditar en grupo. Cuando meditamos en grupo, no es la suma de las partes, es una conciencia superior a la suma de las partes. Entonces los beneficios se elevan, se potencian exponencialmente. Entonces, cuando estamos en un ritual, en un retiro o en el grupo y meditamos, nos conectamos todas, también tenemos mayores beneficios. Esto es súper importante que lo sepamos. Eso también ya está como validado, ya está probado. Una sola persona meditando tiene estos beneficios. Tantas personas meditando tienen estos beneficios. Y si la raíz cuadrada de una población medita, toda, o sea, si la raíz cuadrada de un pueblo medita, los beneficios son para todo el pueblo. Así es que si la raíz cuadrada de una familia medita, todos los beneficios son no solo para los que meditan, sino para toda la familia. Los que están en una casa, si la raíz cuadrada de un grupo de estudiantes medita, los beneficios son para todos, para los que están y de los que hacen parte de. Bueno, ahora sí, cerramos los ojos. Vamos a cantar un mantra. El mantra Om. Recuerden, Om, Om, solo con la garganta en la exhalación y con los labios, pero no con la lengua. Ojos cerrados. Om. Nos conectamos con la vibración que genera nuestra garganta. Inhalamos y en la exhalación lo pronunciamos. Om. 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 Ojos cerrados, soltamos las manos, unimos el dedo pulgar con el índice, las ponemos sobre alguna superficie. Inhalamos y exhalamos, ojos cerrados. Ponemos en nuestra mente toda la atención en la base de nuestra columna. Llevamos nuestra atención a esa base de nuestra columna, como el coxis.
a la parte de abajo, bien abajo, y vemos ahí el color rojo, intenso, vibrante y pulsante. Y vemos, nos ponemos la atención en esa parte de nuestro cuerpo y vemos el color rojo, como un círculo rojo, que se expande y se recoge, se expande y se recoge. Luego vamos a ir al hueso pélvico. Vamos a poner en el hueso pélvico el color anaranjado y vemos como una luz, un círculo de luz, un centro energético de color anaranjado que se expande, se retrae, que se expande y se recoge. Ponemos toda nuestra atención ahí. Vamos a ir ahora a un poco más arriba del ombligo, un poquito más arriba del ombligo. Vamos a poner ahí un círculo de color amarillo, una luz de color amarilla que se expande y se retrae, que se expande y se recoge. Nos permitimos inhalar y exhalar y continuar el flujo de la respiración por la nariz. Manos, palmas de las manos hacia arriba, que estamos uniendo el dedo pulgar con el índice. Seguimos subiendo por la mitad de nuestro cuerpo. Subimos a nuestro pecho y vemos ahí un centro de color verde, una luz de color verde que se expande y se retrae, que se expande y se retrae. Seguimos subiendo a la garganta y vemos el color azul, una luz de color azul, un círculo que se expande y se retrae. Seguimos subiendo y vamos al entrecejo y vemos el color tinta, un color azul profundo, tinta, que se expande, que es luminoso, se expande y se retrae. Vamos ahora a la coronilla y vemos el color violeta, como un color magenta, una luz que se expande y se retrae, que se expande y se retrae. Observamos ahora todos los puntos que están unidos por el centro de nuestro cuerpo. Y vemos cada punto palpitante de luz. Ponemos toda nuestra atención a esos puntos de luz. Y vamos a empezar a sentir que hay un flujo que sale, como una luz que sale de nuestra coronilla y vuelve e ingresa por nuestro coxis y por nuestra base de la columna y sube por la mitad de nuestro cuerpo, por el centro de nuestro cuerpo. Vamos a ver como un hilo sale de nuestra coronilla, entra por la base de nuestro cuerpo y va por todo el centro, por cada punto, mientras escuchamos sus mantras. Vamos viendo de color rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, color tinta, color magenta. Voy a empezar desde el rojo. Cada vez que pronuncie un nuevo mantra, vamos subiendo. Empezamos en el rojo. La. Seguimos al anaranjado en la pelvis. Va. Al amarillo en el plexo solar. Ra.
al color verde en el pecho. Ya. A la garganta. Ah. Al entrecejo el color tinta. Ah. Y vamos a permanecer en silencio, observando el magenta en nuestra coronilla. Iluminamos ahora todo nuestro cuerpo de la luz que queramos. Agradecemos, llenamos nuestro corazón de gozo o conectamos nuestro corazón con el gozo y el agradecimiento. Soltamos las manos. A la cuenta de 3 van a abrir los ojos. 1, 2, 3. Namaste. Gracias por estar. Que pasen una feliz noche. Que tengan un descanso renovador. Chao, chao.